Entre los años de 1873 a 2017, la República Dominicana ha sido afectada por 35 huracanes y 42 tormentas tropicales, de acuerdo a datos suministrados por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Al revisar la historia de las temporadas ciclónicas comprendida desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, según lo estableció la Organización Meteorológica Mundial, vemos cómo las condiciones climáticas de nuestro territorio favorecen la creación de estos fenómenos naturales. Estos son unos fenómenos de núcleo cálido. ¿Qué es lo que genera? Es la formación de esos eventos que luego se convierten en eventos extremos. Precisamente cuando las aguas del océano se calientan, ese vapor de agua que se genera es el combustible que permite que las perturbaciones atmosféricas que se generan en el océano Atlántico, en el caso nuestro, que son las que afectan el territorio nacional, se conviertan, luego vayan evolucionando hasta convertirse en un ciclón tropical. Dependiendo la intensidad de los vientos, los huracanes se clasifican en categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Tras la llegada de Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492, la isla La Española había sido azotada por varios fenómenos. En 1502, un huracán afectó la pequeña villa de Santo Domingo, que estaba asentada en la parte oriental del río Ozama. Fíjate que casualmente Cristóbal Colón escogió el peor periodo del año, porque él inició su viaje en agosto, a principios de agosto, y la temporada ciclónica en el trópico precisamente está comprendida entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. O sea que a Cristóbal Colón le tocó en su primer viaje hacer su trayecto en plena temporada ciclónica. Según cronistas de la época, los taínos advirtieron a los colonizadores españoles sobre el fenómeno, y estos habrían llevado sus embarcaciones a la Bahía de las Calderas, en la actual provincia Peravia, pudiendo salvarlas de las inclemencias del tiempo. Los indios taínos tenían un sistema para predecir estos eventos, para lo cual observaban el sol, la luna, las estrellas y los vientos. La palabra huracán es una voz proveniente de la lengua taína, de ahí que esta sea la denominación más usual en la región del Mar Caribe. En la mitología taína, nosotros teníamos una diosa que se llamaba Guavancé, que se llama la diosa de las tempestades, de aquí de la isla, que era la que mandaba las inundaciones. Oye por dónde anda esa metodología. Y tenía un heraldo que le indicaba cuando se producían las descargas eléctricas, y que eso generalmente era un indicador de inundación, y tiene su relación, porque las descargas eléctricas solamente la produce un tipo de nube, y esa nube produce mucha lluvia. El huracán destruyó casi por completo la ciudad de Santo Domingo, que estaba ubicada en la margen occidental del río Ozama. Cientos de árboles y casas quedaron arruinadas. Pocas estructuras quedaron en pie, como la Ermita del Rosario, situada en la zona este de la ciudad próximo al río. En virtud del caos masivo, los españoles se vieron obligados a trasladar la ciudad a la margen oriental del río Ozama y construir una nueva ciudad que albergara viviendas, oficinas, hospitales, fortalezas y otras áreas para la administración del Reino de España en el territorio conquistado. Todos los monumentos históricos que comprenden la ciudad colonial de Santo Domingo se levantaron tras el paso del huracán de 1502. Otras grandes tempestades se registraron en 1509, 1526 y 1545. En ese tiempo los eventos meteorológicos no eran nombrados. Años más tarde, se les pusieron nombres de santorales correspondientes a la localidad o país donde sucedía. San Ciríaco llegó por el este del país el 9 de octubre de 1887 y dejó fuertes precipitaciones en las provincias La Altagracia y El Ceibo. En 1871 comienzan las primeras observaciones meteorológicas en el mundo y sus correspondientes registros. El 7 de julio de 1900,
El huracán San Cirilo, de categoría 1, entra por el este de la República Dominicana, dejando abundantes lluvias y destrucciones de viviendas a su paso. Un caso particular en la nominación fue el huracán Lilis, acaecido el 22 de septiembre de 1894, que al coincidir con el apodo del dictador Ulises Heró, quien para ese entonces gobernaba el país, se le llamó el huracán de Lilis. El evento meteorológico de categoría 1 y con vientos máximos sostenidos mayores de 118 kilómetros por hora causó 12 muertos. En pleno siglo XX, el 3 de septiembre de 1930, los ciudadanos dominicanos fueron afectados por el paso del ciclón San Zenón. El temporal de categoría 4, con vientos máximos sostenidos superiores a 210 kilómetros por hora, pasó por el centro de la ciudad de Santo Domingo. Cobró la vida de más de 4.000 personas y dejó un saldo de 20.000 heridos. En principio, los ciudadanos pensaban que se trataba de una fuerte tormenta o aguacero, pero la intensidad de los vientos transformó el panorama. ¿Qué pasaba en 1930? Otra situación, el poco conocimiento que se tenía con relación a estos fenómenos meteorológicos. Hay que ver que cuando el ojo del huracán pasa por la capital dominicana, la gente pensaba que ya el fenómeno había pasado, porque en el ojo del huracán hay una completa calma. O sea, cuando uno ve ahora las imágenes de satélite, se da cuenta que el centro de esos eventos meteorológicos está en total calma, no hay nada de nubosidad. O sea, la forma en la que ellos giran permite que se genere ese centro sin nada de nubosidad, sin nada de lluvia, y la gente vio que salió el sol, pensó que el fenómeno ya había pasado. Y sin embargo, faltaba prácticamente la mitad del fenómeno por pasar. Y cuando entró la otra parte del huracán, entonces ahí fue que se provocaron la mayor cantidad de personas fallecidas a causa de este huracán de San Zenón. Las ráfagas violentas de San Zenón arrancaron casas, techos, árboles, animales y todo cuanto hallaron en el camino. Villa Duarte, Villa Francisca, Ciudad Nueva y Gascue quedaron desolados. La mayoría de las viviendas eran de madera techadas de zinc y pocas iglesias de la época colonial quedaron en pie. La furia devastadora del fenómeno natural afianzó al recién juramentado jefe de Estado, Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien capitalizó la tragedia a su favor y se granjeó la simpatía popular. La ciudad capital tuvo que ser reconstruida. En ese momento el trío de son cubano Los Matamoros, conformado por Miguel Matamoros, Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, se encontraban en una casa del barrio San Carlos, donde los vientos se llevaron el techo de la vivienda y tuvieron que guarecerse en algunos rincones de la misma. De la experiencia nació el tema El Trío y el Ciclón, que alcanzó gran popularidad. El 3 de octubre de 1963, a pocos días del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, el huracán Flora, de categoría 4, impactó el país por la península de Barahona. Los vientos máximos sostenidos de entre 210 y 248 kilómetros por hora provocaron una cantidad indeterminada de muertos, fuertes lluvias, inundaciones, daños al agro e infraestructuras. Inundó todo el sur del país y hubieron daños inmensos por el huracán Flora. Y creo, si mal no recuerdo, que Flora estableció una marca de lluvias de 700, 800 milímetros en 24 horas. Eso es alarmante. 36 años después de San Zenón, el 29 de septiembre de 1966, el huracán Inés impactó de forma directa la península de Barahona y destruyó el poblado de Oviedo. El ciclón de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora dejó grandes cúmulos de lluvias, inundaciones en todo el sur de la isla y un indeterminado número de muertos. El huracán Inés prácticamente devastó la península de Barahona
y estuve indagando sobre la cantidad de personas fallecidas. Dice que Oviedo prácticamente fue destruida por este huracán Inés, y los muertos, se habla de más de 200 fallecidos. Viulat es un nombre que también quedó en los registros dominicanos. El día 11 de septiembre de 1967, este ciclón de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, produjo fuertes precipitaciones en Santo Domingo, el suroeste del país y la Isla Beata. 12 años después, el 31 de agosto de 1979, pasó el huracán David, considerado el más catastrófico de todos los tiempos. Grandes huracanes de la región del Caribe. El ojo del huracán David, de categoría 5 y vientos máximos superiores a 249 kilómetros por hora, penetró por la capital dominicana, atravesó la cordillera central y salió por el noroeste. David, el intenso y peligroso huracán, continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona, cerca del poblado de Enriquillo, o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona, a eso de las 7 de esta noche. Causó más de 2.000 muertos y damnificados, desbordamientos de ríos, cañadas y daños a infraestructuras en la región sur. Esta pareja de esposos vivió aquel día y recuerda cómo llegó el ciclón David a la capital dominicana. Cuando el ciclón David, yo tenía 21 años, yo me recuerdo que vivía en Cristo Rey, a una esquina del cementerio. Y hubo tanta agua, me recuerda, que mi hermana, yo vivía con mi hermana, tuvo que subir la cama encima de la mesa porque la casita se le puso media de agua. Nunca nos imaginamos que íbamos a ser protagonistas de una devastación tan extraordinaria como la que causó el huracán David aquí en la República Dominicana. Y es que fue evolucionando rápidamente en el Atlántico, de ser esa perturbación atmosférica a convertirse en un huracán categoría 5. Y todo indicaba que iba a afectar el territorio nacional. Una imagen icónica del huracán David es la de una aeronave volcada en el hangar del antiguo aeropuerto de Herrera. El sistema eléctrico colapsó, las carreteras colapsaron, las pérdidas humanas, se habla también de entre 3 y 4 mil personas. O sea que fue de los que nosotros tenemos datos bien concretos y informaciones más precisas, es el más fuerte que ha afectado de manera directa el territorio nacional. Con el ciclón David se da inicio a los primeros boletines del Servicio Meteorológico Nacional en la República Dominicana. Son cosas que a uno no se le olvidan nunca, porque según va pasando el tiempo, la edad de uno va avanzando, pero esas cosas así que pasan en la naturaleza no se olvidan. En el país vuelve a llover sobre mojado, pues a menos de una semana del paso de David, el 5 de septiembre de 1979, entró la tormenta tropical Federico. La tormenta, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora, causó torrenciales aguaceros e inundaciones en las regiones norte y sur. Con Federico hubo mucha agua, demasiada agua. Yo recuerdo hubo viento, pero hubo mucha cantidad de agua con Federico. Porque la calle se veía como si hubiese sido una piscina llena de agua toda la calle. Para dar respuesta a los desastres naturales, el presidente Antonio Guzmán Fernández dispuso el 6 de octubre de 1981, mediante el decreto número 2784, la creación de la Comisión Nacional denominada Plan Nacional de Emergencia. En ese año pasó por el sur de la República Dominicana el huracán Gilbert, de categoría 5, pero no causó grandes destrozos como otros eventos. Por lo regular, las regiones sur y este son las más afectadas por los ciclones y tormentas tropicales, en comparación con el norte de la República Dominicana, ya que el Cibao tiene como protección la Cordillera Central. Tener la Cordillera Central prácticamente como un muro para estos sistemas le provoca que ellos, en vez de atravesarnos en forma diagonal, entrando por el sureste y saliendo por el noroeste, ellos tratan de desviar su ruta, evadiendo la cordillera central
y entonces afectan mucho la península de Barahona. El 22 de septiembre de 1998 está escrito con tinta indeleble en la historia dominicana. Ese día impactó el territorio dominicano el huracán George, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, causando daños considerables a la economía dominicana. El huracán George hizo un cambio de trayectoria en Puerto Rico, hizo un cambio de trayectoria hacia el oeste. La trayectoria que traía desde las pequeñas islas hacia el norte era hacia el noroeste, hizo un cambio hacia el oeste. Y ese cambio no se reflejó en las informaciones. El caos se apoderó del país. Más de 1.000 muertos, 1.053 heridos y 146 desaparecidos, así como 263.724 damnificados y 60.000 viviendas dañadas. Los oleajes superaron los 12 pies de altura. En los aeropuertos las torres de control resultaron averiadas, las antenas de comunicaciones y los equipos de radioayudas. El Aeropuerto Internacional de las Américas estuvo cerrado por varios días. Provocó también una situación calamitosa porque sabemos que en el este del país es que está la parte donde están los mayores centros turísticos del país, y esto provocó una situación bien difícil. Durante un evento internacional realizado en 1999 para analizar los daños provocados por el huracán George en República Dominicana, las autoridades dominicanas propusieron la creación de la Comisión Nacional de Emergencias para la gestión de riesgos. A más de 2 décadas del paso del huracán George por la República Dominicana, este y otros desastrosos huracanes quedan fresco en la memoria de los dominicanos y en las páginas de nuestra historia.